Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El punto de quiebre. El detective Ray Morrison había visto suficientes mentirosos en sus 22 años en el cuerpo como para reconocer a uno desde el otro lado de una habitación llena de gente. Lo que nunca esperó fue encontrar a una durmiendo en su cama cada noche durante los últimos 15 años. La tarde comenzó como cualquier otra. Ray acababa de regresar de la escena de un doble homicidio, su mente todavía procesando la brutalidad que los humanos podían infligirse unos a otros, cuando escuchó el grito agudo de su hija Emma desde el piso de arriba. A sus 17 años, Emma rara vez mostraba vulnerabilidad, pero el sonido que escapó de sus labios lo hizo subir corriendo las escaleras, de 3 en 3 escalones. La encontró desplomada en el suelo de su habitación, agarrándose el pecho, con el rostro pálido y contraído por el dolor. «Papá, no puedo respirar bien», jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Linda», gritó Ray a su esposa mientras se arrodillaba junto a Emma, sus manos entrenadas comprobando su pulso, rápido e irregular. «Linda, tenemos que ir al hospital. Ahora». Su esposa apareció en el umbral de la puerta, impecablemente vestida para otro de los eventos de networking de su jefe. Linda Morrison, magnate de los bienes raíces y trepadora social, echó un vistazo a la escena y puso los ojos en blanco con una exasperación teatral. «Oh, por el amor de Dios, Emma. Esta noche no». La voz de Linda tenía el mismo tono que usaba al hablar del mal tiempo. «Te dije que tengo la fiesta anual del grupo Hartwell. Este es el evento más importante de mi carrera». Ray miró a su esposa con incredulidad. «Linda, mírala. Algo va muy mal. Tiene 17 años, Ray. Esto es lo que hacen las adolescentes cuando quieren atención». Linda se ajustó los pendientes de diamantes, comprobando su reflejo en el espejo de Emma. Probablemente está estresada por ese examen de cálculo que mencionó. La respiración de Emma se hizo más dificultosa, y Ray tomó una decisión. Cogió a su hija en brazos, su delgada figura se sentía frágil contra su pecho. «La Levo, a St. Mary's». «Estás aumentando su dramatismo», le gritó Linda mientras bajaba las escaleras con Emma en brazos. «Está manipulando para llamar la atención. Déjala que haga su numerito». Ray oyó la risa de Linda mientras hablaba con alguien por teléfono, probablemente uno de sus colegas de bienes raíces. «No, sigo yendo a la fiesta. Ray se está encargando de la última actuación de Emma. Ya sabes cómo son las adolescentes». El trayecto al hospital fue un borrón de luces rojas y la respiración dificultosa de Emma. Las manos de Ray se aferraban al volante mientras su hija entraba y salía de la conciencia a su lado. En la sala de emergencias, los médicos reconocieron de inmediato la gravedad de su estado. «Arritmia aguda», le explicó la doctora. Patricia Reeves a Ray mientras observaban a Emma a través de la ventana de la UCI, con cables y monitores rodeando a su pequeña. «Tiene una afección cardíaca no diagnosticada previamente llamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si hubiera esperado otra hora, detective Morrison». Ray no necesitó que terminara la frase. Su hija podría haber muerto mientras su esposa priorizaba el networking y los cócteles. Emma pasó 3 días en el hospital. Linda la visitó una vez, trayendo flores y quejas sobre cómo la crisis le había hecho perder importantes reuniones con clientes. Pasó la mayor parte de la visita hablando por teléfono, gestionando negocios inmobiliarios urgentes. En el camino a casa, Emma estuvo en silencio hasta que se detuvieron en un semáforo en rojo. «Papá», dijo en voz baja, «escuché lo que mamá dijo esa noche, sobre que yo era una dramática». La mandíbula de Ray se tensó, pero mantuvo la voz suave. «Tu mamá estaba asustada, cariño. A veces la gente dice cosas que no quiere decir cuando está asustada». Pero Emma negó con la cabeza, sabia para su edad. «No, papá. Lo decía en serio. Siempre ha pensado que soy demasiado problemática». Esa noche, Ray se sentó en su estudio, supuestamente revisando expedientes, pero en realidad observando a su esposa a través de la ventana mientras hablaba animadamente por teléfono en el jardín. Incluso a distancia, podía ver su lenguaje corporal. Íntimo, coqueto, nada que ver con la fría distancia que mantenía con él. Su teléfono vibró con un mensaje de su compañero, el detective Carl Brennan. Llegó un soplo anónimo sobre el asesinato de Henderson. El testigo dice que vio un BMW plateado saliendo de la escena. ¿No es ese el que conduce Linda? Ray se quedó mirando el mensaje, su mente conectando puntos que había estado evitando inconscientemente. El caso Henderson, un prominente hombre de negocios encontrado muerto en su ático. Ray había sido el detective principal, y algo en la escena del crimen le había molestado, aunque no podía identificar qué era.
Su portátil seguía abierto con los archivos del caso. Sacó la cronología y la cruzó con su propio calendario. La noche que Paul Henderson murió, Linda había afirmado estar en una cena de clientes hasta la medianoche. Pero Ray recordaba haber llegado tarde a casa esa noche. El coche de Linda ya estaba en el garaje, frío al tacto. Una fría comprensión se instaló en su pecho, diferente a la rabia que había sentido en el hospital, pero mucho más peligrosa. Ray Morrison había construido su carrera leyendo a la gente, comprendiendo sus motivos y capacidades. Había estado viviendo con una extraña. Capítulo 2. La investigación. Ray Morrison siempre se había enorgullecido de su enfoque metódico en las investigaciones. Aplicó el mismo pensamiento sistemático a su matrimonio que lo había convertido en uno de los detectives más exitosos del departamento. Los resultados fueron más perturbadores que cualquier escena del crimen que hubiera procesado jamás. La mañana después del regreso de Emma del hospital, Ray comenzó su cuidadosa vigilancia. 22 años de trabajo policial le habían enseñado paciencia y precisión. Empezó con los registros telefónicos de Linda, utilizando su acceso en el departamento para rastrear patrones que pintaban una clara imagen de engaño. Durante los últimos 8 meses, Linda había estado en contacto constante con Paul Henderson, el mismo Paul Henderson cuyo asesinato Ray estaba investigando. La frecuencia de sus comunicaciones aumentó drásticamente en las semanas previas a la muerte de Henderson, a menudo durando hasta altas horas de la noche. Las manos de Ray permanecieron firmes mientras imprimía las pruebas, pero en su interior, algo frío y calculador estaba tomando forma. El hombre que había dedicado su carrera a buscar justicia estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Durante su hora de almuerzo, Ray condujo hasta el edificio del ático de Henderson. El portero, Carlos, lo reconoció de la investigación. Detective Morrison, ¿algún avance en el caso? Todavía trabajando en ello, Carlos. Dime, en los meses previos a la muerte del señor Henderson, ¿notaste algún visitante habitual, especialmente mujeres? Carlos asintió pensativo. Había una mujer rubia, de aspecto muy elegante. Venía 2, 3 veces por semana durante meses. Siempre usaba el ascensor de servicio, nunca se registraba correctamente. Ray le mostró la foto de la licencia de conducir de Linda en su teléfono. El reconocimiento de Carlos fue inmediato. Esa es ella. La última vez que la vi fue la noche que murió el señor Henderson. Se fue sobre las 11:30, parecía muy disgustada, no paraba de mirar por encima del hombro. La cronología encajó. La coartada de la cena de clientes de Linda se estaba desmoronando. Pero Ray necesitaba más que pruebas circunstanciales. Necesitaba entender el alcance total de su traición. Esa tarde, Linda anunció que iba a trabajar hasta tarde de nuevo. Ray esperó 30 minutos después de que se fuera, y luego usó la aplicación de rastreo que había instalado discretamente en su teléfono. No estaba en su oficina. En su lugar, estaba en las Riverside Towers, un lujoso complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Ray aparcó en la sombra y esperó. A las 9:47 de la noche, Linda salió del edificio con un hombre que Ray reconoció de las revistas de bienes raíces esparcidas por su casa. Trevor Calvell, el chico de oro de Henderson Properties y antiguo socio de Paul Henderson. Estaban muy juntos en el garaje, la mano de Linda en el pecho de Calvell en un gesto de familiaridad íntima. Incluso a distancia, Ray podía leer su lenguaje corporal. No era una relación nueva, habían sido amantes durante meses, posiblemente años. Ray lo siguió a un restaurante de lujo donde se sentaron en un reservado apartado. Usando su entrenamiento de vigilancia, se posicionó donde podía observar su conversación. Linda estaba animada, gesticulando enfáticamente mientras Calvell parecía estar calmándola. Ray no podía oír sus palabras, pero sabía leer los labios lo suficiente como para captar fragmentos. La policía haciendo preguntas, demasiado cerca, tenemos que tener cuidado. Su teléfono vibró con un mensaje de Carl, el socio de Henderson, Trevor Calvell, acaba de convertirse en una persona de interés. Irregularidades financieras en su empresa. Pensé que deberías saberlo. Ray respondió, lo investigaré. Pero Ray ya estaba mucho más allá de investigar cualquier cosa a través de los canales oficiales. Mientras observaba a su esposa de 15 años reírse de los chistes de otro hombre, tocar su mano sobre la mesa y mirarlo con la calidez que había dejado de mostrarle a Ray hacía años, algo fundamental cambió dentro de él. Ray Morrison, el detective, observaba y documentaba, pero Ray Morrison, el marido traicionado, estaba planeando algo mucho más personal. A la mañana siguiente, Ray encontró a Emma en la cocina, todavía pálida por su terrible experiencia pero tratando de mantener la normalidad.
Intentaba preparar el desayuno con manos temblorosas. Su medicación hacía que sus movimientos fueran inciertos. «Deja que te ayude, cariño», dijo Ray, quitándole la sartén de las manos. «Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá?» La franqueza de Emma lo pilló por sorpresa. Ray estudió el rostro de su hija, viendo la estructura ósea de Linda, pero su propia mirada firme reflejada en él. «¿Por qué lo preguntas?» «Apenas vino a verme al hospital. Y cuando lo hizo, se pasó todo el tiempo hablando de su trabajo o mirando el teléfono». Emma hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Parecía que estaba visitando a un pariente lejano, no a su hija. Ray sintió que el último de sus apegos emocionales a Linda se cristalizaba en algo más duro y decidido. Su esposa no solo lo había traicionado a él, había traicionado a su hija durante el momento más vulnerable de la vida de Emma. «Emma», dijo Ray con cuidado, «si algo pasara, si tu madre y yo, si las cosas cambiaran, sabes que siempre serías mi prioridad, ¿verdad?» Emma asintió, con una tristeza sabia en sus ojos que le rompió el corazón a Ray. «Lo sé, papá. Eres el único que realmente se ha preocupado por mí». Esa tarde, Ray tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su abogado, Marcus Webb, un viejo amigo de sus días en el ejército que ahora se dedicaba al derecho de familia. «Marcus, necesito verte. Es sobre Linda y Emma, y es complicado». «¿Cómo de complicado?» Ray miró las pruebas esparcidas por su escritorio, registros telefónicos, fotografías, correlaciones cronológicas, declaraciones de testigos. Del tipo que acaba con matrimonios y destruye vidas. «Despedir mi agenda». Mientras Ray se preparaba para ir a la reunión, recibió una llamada de Carl. «Ray, acabamos de tener un avance en el caso Henderson. Una cámara de tráfico grabó un BMW plateado saliendo del edificio de Henderson a las 11:32 de la noche que murió. Estamos comprobando las matrículas ahora». Ray sabía a nombre de quién saldrían esas matrículas. Y sabía exactamente lo que iba a hacer al respecto. Capítulo 3. El montaje. El bufete de abogados de Marcus Webb dominaba el distrito financiero de la ciudad, un telón de fondo apropiado para la destrucción de la vida cuidadosamente construida de Ray. Marcus, un hombre corpulento como un oso con el pelo prematuramente canoso, había servido 2 turnos en Afganistán junto a Ray. Era una de las pocas personas que sabía exactamente de lo que Ray Morrison era capaz cuando se le llevaba más allá de sus límites. «Dios santo, Ray», dijo Marcus después de revisar las pruebas esparcidas sobre su escritorio de caoba. «Tu esposa no solo te está engañando, está potencialmente involucrada en una investigación de asesinato». Ray se sentó completamente inmóvil, con las manos cruzadas en su regazo. Las imágenes de seguridad confirmarán que el coche de Linda estaba en el edificio de Henderson la noche que murió. Sus registros telefónicos muestran cientos de llamadas y mensajes entre ellos. Y ahora está aliada con su socio, que está a punto de convertirse en una persona de interés. «Este es el sueño de cualquier fiscal», dijo Marcus, revisando de nuevo los registros telefónicos. «Pero Ray, obtuviste algunas de estas pruebas por medios cuestionables. No busco procesarla a través del sistema, Marcus. Quiero destruirla. Completamente. Legal, financiera y personalmente». Marcus había visto esa mirada en los ojos de Ray antes, durante un tiroteo en Kandahar cuando su unidad fue inmovilizada por combatientes enemigos. Era la expresión de un hombre que había calculado todos los resultados posibles y había elegido el camino más devastador. «¿Qué quieres que haga?» Ray sacó una carpeta gruesa. «Quiero que prepares los papeles del divorcio. Quiero la custodia exclusiva de Emma, basándome en el abandono emocional de Linda y su posible implicación criminal. Quiero la casa, mi pensión intacta, y que Linda no se quede con nada. Ray, incluso con todas estas pruebas, ella luchará. Calvel probablemente tenga recursos. Deja que yo me preocupe por Calvel». La voz de Ray tenía una finalidad que hizo que Marcus se moviera incómodo. «Tu trabajo es hacer que todo sea legal y hermético. Mi trabajo es asegurarme de que no le quede nada con lo que luchar». Ray salió del despacho de Marcus con un plan detallado que se desarrollaría durante la siguiente semana. Pero primero, necesitaba asegurar el futuro y el bienestar de Emma. Su hija merecía algo mejor que convertirse en un daño colateral en la guerra que estaba a punto de librar. Esa tarde, Ray encontró a Emma en su habitación, haciendo los deberes con la concentración dedicada que había heredado de él. Su monitor cardíaco estaba en su mesilla de noche, un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderla. «¿Cómo te sientes, cariño?» «Mejor. La doctora Reeves dice que la medicación debería prevenir más episodios».
Emma levantó la vista de su libro de texto. Papá, he estado pensando en las solicitudes para la universidad. Sé que mamá quiere que me quede cerca, pero recibí una oferta de beca parcial de la UC Berkeley. Ray se sentó en el borde de su cama. Berkeley estaba a 3.000 millas de lo que fuera que estuviera a punto de suceder aquí. Perfecto. Eso es increíble, Emma. Berkeley tiene un excelente programa de premedicina. ¿Crees que debería aceptarla? Creo que deberías aprovechar cada oportunidad que se te presente, especialmente las que te lleven a un lugar donde puedas construir tu propia vida. Emma estudió el rostro de su padre con la misma inteligencia analítica que él le había transmitido. Papá, algo está pasando, ¿verdad? Contigo y mamá. Ray siempre había sido honesto con Emma, dentro de los límites apropiados para su edad. Ella merecía la verdad, o al menos toda la que pudiera compartir de forma segura. Tu madre y yo nos hemos distanciado, Emma. A veces las personas cambian, y a veces toman decisiones que no se pueden deshacer. Está teniendo una aventura. La franqueza de la pregunta confirmó lo que Ray ya sabía. Emma era más consciente de la dinámica familiar de lo que ninguno de sus padres había imaginado. Sí, dijo Ray simplemente. Emma asintió, sin sorprenderse. Me lo imaginaba. Lleva meses diferente, más distante, más reservada. Y en realidad nunca se ha preocupado por nadie más que por sí misma. Emma, no, papá, está bien. Dejé de esperar algo de mamá hace mucho tiempo. El hospital solo confirmó lo que ya sabía. Cuando las cosas se ponen serias, ella desaparece. Ray sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Su hija había heredado su habilidad para ver a la gente con claridad, pero había tenido que aprender esa lección a través de una experiencia dolorosa. Quiero que sepas que, pase lo que pase entre tu madre y yo, no afectará a tus planes universitarios. Berkeley o cualquier otro lugar al que quieras ir. A la mañana siguiente, Ray puso en marcha la segunda fase de su plan. Llamó a Carl con instrucciones específicas sobre la investigación de Henderson. Carl, necesito que agilices el análisis del BMW. Además, saca los registros financieros de Trevor Caldwell. El asesinato de Henderson podría estar relacionado con sus negocios. ¿Crees que la esposa y el socio mataron a Henderson juntos? Creo que la gente hace cosas desesperadas cuando está acorralada, dijo Ray. Y creo que Caldwell podría ser más peligroso de lo que pensábamos inicialmente. El teléfono de Ray vibró con un mensaje de Linda. Trabajo hasta tarde esta noche otra vez. No me esperes despierto. En lugar de la habitual irritación, Ray sintió solo una fría satisfacción. Los patrones predecibles de Linda le estaban facilitando el trabajo. Esa tarde, Ray se reunió con una investigadora privada llamada Diana Foster, una ex agente del FBI que se especializaba en vigilancia corporativa y personal. Diana había trabajado en varios casos con el departamento de policía y era conocida por su discreción y minuciosidad. Necesito una vigilancia completa de 2 individuos, dijo Ray, deslizando fotos sobre su escritorio. Trevor Caldwell y mi esposa, Linda Morrison. Necesito saber a dónde van, con quién se reúnen y qué están planeando. Diana estudió las fotos y la información de fondo que Ray le proporcionó. Esto es personal, no. Es justicia, respondió Ray. El sistema es demasiado lento y demasiado indulgente. Algunas traiciones requieren consecuencias más inmediatas. Detective Morrison, me está pidiendo que le ayude con algo que va más allá de la vigilancia. Ray la miró fijamente. Le pido que me ayude a documentar la verdad. Lo que yo haga con esa verdad es mi decisión. Diana asintió lentamente. Necesitaré una semana para establecer los protocolos de vigilancia adecuados. Tienes 3 días, dijo Ray. Después de eso, la ventana se cierra. Cuando Ray salía de la oficina de Diana, sonó su teléfono. Era Emma, llamando desde la escuela. Papá, acabo de hablar con la orientadora sobre Berkeley. Dice que si acepto la beca, podría empezar tan pronto como el semestre de primavera. Eso es solo en 4 meses. Eso es maravilloso, cariño. Quiero aceptarla, papá. Quiero alejarme de aquí lo más posible. Ray sonrió por primera vez en días. Emma estaría a salvo en California antes de que las consecuencias completas de su plan se hicieran evidentes. Su hija construiría su nueva vida, libre de los escombros que él estaba a punto de crear. Entonces haremos que suceda, prometió Ray. Esa noche, mientras Linda se iba a otra reunión de clientes, Ray se sentó en su estudio y revisó los detalles finales de su estrategia. Para la próxima semana a esta hora, Linda y Trevor Caldwell entenderían el coste total de su traición. Ray Morrison había dedicado su carrera a llevar justicia a las víctimas de crímenes. Ahora, estaba a punto de convertirse en algo más peligroso,
Una víctima que se negaba a permanecer impotente. Capítulo 4. La trampa. Diana Foster valía cada céntimo que Ray le estaba pagando. En 72 horas, le había proporcionado un dossier completo sobre las actividades de Linda y Trevor, que iba mucho más allá del simple adulterio. Se encontraron en una cafetería abierta 24 horas en las afueras de la ciudad. Diana deslizó un sobre grueso sobre la mesa de formica agrietada. Tu esposa y Caldwell no son solo amantes, dijo Diana sin preámbulos. Están planeando desaparecer juntos. Los documenté en 3 bancos diferentes en los últimos 2 días, todos bajo nombres falsos. Ray abrió el sobre y encontró fotografías de Linda y Trevor entrando en varias instituciones financieras, junto con copias de documentos que Diana había obtenido de alguna manera. Las pruebas pintaban la imagen de 2 personas preparándose para una partida apresurada. Caldwell liquidó una parte de Henderson Properties hace 2 semanas, continuó Diana. $7 millones, convertidos en bonos al portador. Tu esposa ha estado vaciando sistemáticamente vuestras cuentas conjuntas y transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. Ray estudió una fotografía de Linda firmando papeles en un banco del que nunca había oído hablar. Su rostro no mostraba el estrés o la culpa que había esperado. En cambio, parecía emocionada, casi eufórica de anticipación. ¿Cuánto has sacado de nuestras cuentas conjuntas? Unos $300,000 hasta ahora. Pero esa no es la parte interesante. Diana sacó otro juego de documentos. La parte interesante es que no están planeando salir del país. Están planeando fingir sus muertes. Ray levantó la vista bruscamente. Expliqué. Caldwell ha estado en contacto con un hombre llamado Viktor Klov, un ruso que se especializa en crear nuevas identidades. El plan es elegante. Organizarán un accidente de barco en la costa. Los cuerpos nunca se recuperarán, se darán por muertos, mientras ellos desaparecen con el dinero de Henderson y el tuyo. ¿Cuándo? Este fin de semana. Caldwell alquiló un yate. Le dijo a la marina que los sacará para un fin de semana romántico con su novia. Planean hundir el barco a unas 50 millas de la costa, y luego encontrarse con un carguero que los llevará a Sudamérica. Ray sintió que el familiar cálculo frío se apoderaba de él. Linda y Trevor pensaban que estaban jugando al ajedrez, pero en realidad estaban jugando a un juego cuyas reglas solo Ray entendía. Necesito que hagas algo más por mí, dijo Ray. Necesito que organices una reunión con Viktor Klov. La expresión de Diana cambió. Detective Morrison, lo que sea que esté planeando. Estoy planeando darles a mi esposa y a su amante exactamente lo que quieren, dijo Ray. Quieren desaparecer. Quieren nuevas identidades. Voy a ayudarles a lograrlo, de maneras que nunca imaginaron. El viernes por la tarde, Ray recibió una llamada de Carl que puso en marcha la pieza final de su plan. Ray, tenemos una coincidencia con las matrículas del BMW. Está registrado a nombre de Linda Morrison. Necesitamos traerla para interrogarla sobre el asesinato de Henderson. ¿Cuándo? El lunes por la mañana. Quería avisarte ya que esto se va a complicar para tu familia. Te lo agradezco, Carl. El lunes por la mañana debería funcionar perfectamente. Ray Colboy sonrió por primera vez en semanas. Para el lunes por la mañana, Linda estaría mucho más allá del alcance de la policía, pero no más allá del alcance de su justicia. Esa noche, Ray encontró a Linda haciendo una maleta en su habitación. Ella levantó la vista con fingida naturalidad cuando él entró. Oh, hola, cariño. Voy a esa conferencia de bienes raíces en Miami este fin de semana. Una invitación de última hora, pero es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Ray asintió pensativo. Suena importante. ¿Cuándo es tu vuelo? Mañana por la mañana, temprano. Probablemente estaré fuera hasta el martes o el miércoles. Está bien. Emma y yo nos encargaremos de todo. El alivio de Linda por su fácil aceptación fue visible. Probablemente esperaba una discusión o al menos algunas preguntas sobre el repentino viaje. Ray, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente. Cuando vuelva, tal vez deberíamos hablar sobre nosotros. Sobre hacer algunos cambios. Ray estudió el rostro de su esposa, notando la sinceridad practicada, la calculada vulnerabilidad en su expresión. Ya estaba planeando su desaparición, pero mantenía la farsa de trabajar en su matrimonio. Creo que tienes razón, dijo Ray. Cuando vuelvas, todo será diferente. Linda sonrió y le besó la mejilla, el mismo gesto superficial que le había estado dando durante meses. Te quiero, Ray. Sé exactamente quién eres, Linda, respondió Ray. El doble sentido se perdió en ella. El sábado por la mañana, Ray llevó a Linda al aeropuerto,
ayudándola con su equipaje como el devoto marido que ella creía que era. En la puerta de embarque, ella lo besó de despedida con lo que casi parecía una emoción genuina. «Cuida de Emma por mí», dijo Linda. «Siempre lo he hecho», respondió Ray. Mientras Linda desaparecía por el control de seguridad, Ray sacó su teléfono y envió un mensaje a Diana. «Los objetivos están en movimiento. Inicia la fase 2». Emma todavía dormía cuando Ray regresó a casa. La encontró en la cocina más tarde, preparando café con los movimientos cuidadosos de alguien que todavía se está adaptando a la medicación para el corazón. «Mamá se fue temprano», dijo Ray. «Lo sé. Vino a despedirse». Emma hizo una pausa, estudiando el rostro de su padre. «Papá, parecía diferente, casi aliviada. ¿Dijo algo más?» «Me dijo que me portara bien y que podría estar fuera más tiempo de lo previsto». Emma dejó su taza de café. «Papá, mamá va a volver». Ray se sentó frente a su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. «Emma, tu madre ha tomado decisiones que tienen consecuencias. Esas consecuencias se van a desarrollar en los próximos días. ¿Está en problemas?» El tipo de problemas que la gente se crea a sí misma cuando traiciona a las personas que la aman. Emma sintió lentamente. Había heredado la habilidad de Ray para leer entre líneas. «¿Qué nos pasará a nosotros? Tú y yo vamos a estar bien. Mejor que bien. Pero necesito que confíes en mí completamente durante la próxima semana, sin importar lo que veas o escuches en las noticias. Confío en ti, papá. Eres la única persona que nunca me ha defraudado». Esa tarde, Ray recibió una llamada de Diana. «Club accedió a reunirse contigo. Esta noche, a las 9 de la noche en el viejo almacén del muelle. Cree que eres un policía corrupto que busca desaparecer con dinero de pruebas robado». «Perfecto. ¿Qué le dijiste sobre mi situación?» «Que te enfrentas a una investigación de asuntos internos, que necesitas nuevos documentos de identidad para ti y tu hija, y que tienes $500,000 en efectivo para pagar sus servicios». ¿Y se lo creyó? Ray, la mitad de los policías de esta ciudad son corruptos. Club se especializa en ayudar a los criminales a desaparecer. Un detective sucio es solo otro día de paga para él. Esa noche, Ray le dio las buenas noches a Emma con un beso y le dijo que tenía que trabajar hasta tarde en un caso. No era del todo mentira. Estaba trabajando en el caso más importante de su vida. El distrito de almacenes estaba desierto, excepto por el tren de carga ocasional que pasaba. Ray encontró a Victor Club exactamente donde Diana había dicho que estaría. Un hombre delgado y pálido con un traje caro que parecía más un contable que un facilitador criminal. «Detective Morrison», dijo Club en un inglés con acento. «Diana me dice que necesita mis servicios». «Necesito desaparecer», dijo Ray simplemente. «Mi esposa se enteró de algunos negocios secundarios que he estado llevando a cabo. Asuntos internos se está acercando. Necesito nuevos documentos para mí y mi hija». Club estudió a Ray con ojos calculadores. «Esos servicios son caros». Diana mencionó $500,000. Ray sacó un maletín lleno de dinero en efectivo que había retirado de sus propias cuentas durante la última semana. «Esto es solo un pago inicial. Puedo conseguirte otro $1,000,000 una vez que esté reubicado de forma segura». «¿Y quieres desaparecer por completo? Sin rastro, sin forma de seguirte». «Quiero morir y renacer», dijo Ray. «Puedes hacer que eso suceda». Club sonrió, revelando dientes de oro. «Detective Morrison, hacer que la gente desaparezca permanentemente es mi especialidad. De hecho, tengo 2 clientes haciendo exactamente eso este fin de semana. A veces, es mejor morir que enfrentar las consecuencias de tus acciones». Ray sintió una oleada de satisfacción. Club acababa de confirmar el plan de Linda y Trevor mientras, al mismo tiempo, aceptaba ayudar a Ray a desaparecer. La trampa estaba puesta. «¿Cuándo podemos empezar?», preguntó Ray. «El lunes por la mañana», dijo Club. «Mis clientes terminan sus asuntos este fin de semana. Luego nos centramos en tu situación». «¿Qué les pasa a tus clientes?». Club se encogió de hombros. «Se convierten en fantasmas. Nuevos nombres, nuevos rostros, nuevas vidas en un país que no hace preguntas. Es algo hermoso, en realidad. Una transformación completa». Ray asintió pensativo. «Estoy deseando mi propia transformación». Mientras Ray conducía a casa, llamó a Diana una última vez. «Todo está en su sitio», informó ella. «El yate de Calvel está programado para partir a las 6 de la mañana del domingo por la mañana. El carguero estará esperando a 50 millas de la costa en las coordenadas que Club les proporcionó. Y nuestra póliza de seguro. La Guardia Costera ha sido notificada anónimamente de actividad sospechosa en esas coordenadas exactas.
Estarán vigilando la zona a partir del domingo por la tarde. Ray sonrió mientras entraba en su garaje. Para el domingo por la tarde, Linda y Trevor descubrirían que desaparecer para siempre era más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando alguien que entendía el juego mejor que ellos controlaba todas las piezas. Capítulo 5. El ajuste de cuentas. El domingo por la mañana llegó gris y frío, con un frente de tormenta moviéndose desde el Atlántico, un clima perfecto para una tragedia en el mar. Ray pasó la mañana con Emma, haciendo tortitas y ayudándola con los ensayos de solicitud para Berkeley. Para cualquiera que los observara, parecían un padre y una hija disfrutando de una tranquila mañana de fin de semana mientras mamá estaba fuera por negocios. A las 11:30 de la mañana, el teléfono de Ray vibró con un mensaje de Diana. Los objetivos partieron de la marina según lo programado. El yate, segunda oportunidad, se dirige al sureste hacia las coordenadas del punto de encuentro. Ray respondió: entendido. Mantén la vigilancia hasta que se inicie la fase 3. Emma levantó la vista de su portátil. Papá, ¿está todo bien? Pareces concentrado. Solo cosas del trabajo, cariño. Nada de lo que debas preocuparte. Pero Emma había heredado la intuición de Ray junto con su mente analítica. Esto es por mamá, ¿verdad? Sobre que en realidad no está en una conferencia en Miami. Ray estudió el rostro de su hija, viendo su propia inteligencia reflejada en sus ojos. Emma merecía entender lo que estaba sucediendo, al menos en términos generales. Tu madre tomó decisiones que la han puesto en una situación muy peligrosa, dijo Ray con cuidado. Pensó que estaba siendo inteligente, pero en realidad estaba siendo manipulada por gente mucho más peligrosa de lo que ella imaginaba. Va a estar bien. Ray consideró la pregunta seriamente. Eso depende de las decisiones que tome en las próximas horas. Pero, Emma, pase lo que pase, necesitas saber que tu madre eligió este camino. Traicionó a nuestra familia y está a punto de descubrir que las acciones tienen consecuencias. A las 2:15 de la tarde, Diana llamó con una actualización. El yate llegó a las coordenadas del punto de encuentro. Puedo verlos transfiriéndose a un buque más grande. Parece un pesquero reconvertido con bandera panameña. ¿Alguna señal de la Guardia Costera? Negativo, pero están monitoreando desde más allá del alcance visual. Cuando ese yate se hunda, responderán de inmediato. ¿Y Club? Su equipo ya está a bordo del pesquero. Pero Ray, estoy viendo algo inesperado. Club tiene más hombres de los acordados, y están armados. Ray sintió que su pulso se aceleraba. Define, más hombres. 6, tal vez 7 personas adicionales. Esto no parece una simple operación de cambio de identidad. Parece algo mucho más permanente. Las piezas encajaron en la mente de Ray. Linda y Trevor pensaban que estaban comprando nuevas identidades y un pasaje seguro a Sudamérica. En cambio, estaban navegando hacia sus propias ejecuciones. Club no planeaba ayudarlos a desaparecer. Planeaba hacerlos desaparecer permanentemente, junto con todo el dinero que habían robado. Ray había tenido la intención de exponer su robo y fraude, destruyendo sus vidas mientras los mantenía vivos para enfrentar la justicia. Pero Club tenía su propia agenda, una que terminaría con Linda y Trevor alimentando los peces en algún lugar del Atlántico. Por un momento, Ray sintió una oleada inesperada de algo. No remordimiento, exactamente, sino un reconocimiento de que su esposa estaba a punto de pagar un precio mucho más alto de lo que incluso su traición merecía. Luego recordó a Emma tirada en el suelo del hospital, sin aliento mientras Linda se preocupaba por perderse una fiesta. Recordó a su hija preguntando si su madre volvería, sabiendo ya la respuesta. Diana, dijo Ray al teléfono, mantén la vigilancia, pero no interfieras. Deja que esto se desarrolle exactamente como estaba planeado. Ray, ven a matar a tu esposa. Mi esposa murió la noche que eligió a otro hombre por encima de la vida de nuestra hija, respondió Ray. Lo que le pase a la extraña que ha estado viviendo en mi casa no es asunto mío. A las 4:30 de la tarde, Ray recibió una llamada de un número desconocido. Detective Morrison, soy la teniente comandante Sarah Walsh, estación de la Guardia Costera de Atlantic City. Hemos recibido una señal de socorro de un buque en las coordenadas que nos marcó. El yate, segunda oportunidad, parece estar haciendo agua rápidamente. ¿Algún superviviente visible? Negativo. Estamos lanzando operaciones de rescate ahora, pero con este frente meteorológico que se acerca. Walsh hizo una pausa. Detective, el soplo anónimo que recibimos indicaba posible actividad criminal. Deberíamos tratar esto como una escena del crimen. Trátelo como un caso de personas desaparecidas hasta que las pruebas sugieran lo contrario, dijo Ray.
Me coordinaré con su equipo de investigación una vez que hayan completado las operaciones de búsqueda y rescate. Entendido. Lo mantendremos informado. Ray colgó y encontró a Emma observándolo desde la puerta de la cocina. Papá, eso era sobre mamá, ¿verdad? Ray asintió lentamente. Tu madre y su amigo, Trevor, estaban en un barco que parece haberse hundido. La guardia costera está buscando supervivientes. El rostro de Emma pasó por una serie de expresiones: conmoción, preocupación y luego algo que parecía casi aceptación. ¿La van a encontrar? No lo sé, cariño. Las búsquedas en el océano son difíciles, especialmente con mal tiempo. Emma se sentó pesadamente en el sofá. Probablemente debería sentirme peor por esto de lo que me siento. Ray se sentó junto a su hija y le pasó el brazo por los hombros. Siente lo que necesites sentir. No hay una forma correcta o incorrecta de procesar algo como esto. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Sabías que esto iba a pasar? Ray miró a los ojos de su hija y tomó una decisión que definiría su relación por el resto de sus vidas. Emma tenía 17 años, casi una adulta, y merecía la verdad, o al menos toda la verdad que pudiera compartir de forma segura. Sabía que tu madre planeaba desaparecer, dijo Ray. Sabía que estaba robando dinero y planeando abandonarnos. Sabía que estaba involucrada con gente peligrosa que no tenía sus mejores intereses en mente. ¿Intentéis detenerla? Le di todas las oportunidades para que eligiera de manera diferente, para que eligiera a su familia por encima de su egoísmo. Ella tomó su decisión. Emma se apoyó en el hombro de su padre. Siento que te haya hecho daño, papá, pero no siento que se haya ido. A las 7:45 de la tarde, la teniente comandante Walls volvió a llamar. Detective Morrison, hemos recuperado restos del yate pero no hay supervivientes. También hemos encontrado pruebas de un segundo buque en la zona, residuos de combustible basura que sugieren que un barco más grande estuvo involucrado. ¿Traficantes de drogas?, sugirió Ray, proporcionando a la guardia costera una explicación alternativa plausible. Possiblemente. Estamos coordinando con la DEA y el FBI para investigar posibles conexiones con el tráfico. Los pasajeros del yate pueden haberse encontrado con algo para lo que no estaban preparados. Manténgame informado de cualquier novedad. Lo haremos. Y, detective, lamento su pérdida. Ray colgó y se dio cuenta de que no sentía nada por la muerte de Linda, excepto el alivio de que hubiera terminado. La mujer con la que se había casado hace 15 años había muerto hacía meses, reemplazada por una extraña que estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluida la vida de su propia hija, por dinero y emoción. El lunes por la mañana llegó con la cobertura de noticias sobre el misterioso hundimiento del yate. Ray y Emma vieron los informes juntos durante el desayuno, ambos manteniendo expresiones apropiadas de conmoción y dolor para las cámaras que ocasionalmente los captaban llegando o saliendo de su casa. Marcus Webb llamó a las 9 de la mañana a Ray. Acabo de oír lo de Linda. Dios, lo siento. Gracias, Marcus. Obviamente, esto cambia nuestra situación legal significativamente. Los procedimientos de divorcio se vuelven irrelevantes, pero los problemas de custodia y financieros en realidad se simplifican. Como viudo de Linda, heredas todo, incluidos los activos que pueda haber ocultado. ¿Y el seguro de vida? Tenía una póliza de $1 millón a través de su compañía de bienes raíces. Como no hay pruebas de suicidio o actividad criminal por su parte, debería pagarse sin problemas. Ray sonrió sombríamente. El robo de Linda de sus cuentas conjuntas sería más que compensado por su seguro de vida. A veces la justicia encuentra su propio equilibrio. Hay una complicación, continuó Marcus. El socio de Trevor Caldwell, Paul Henderson, el que fue asesinado. El FBI está investigando las conexiones entre la muerte de Henderson, la desaparición de Caldwell y la presencia de Linda en ese yate. ¿Qué tipo de conexiones? Del tipo que sugiere que tu esposa podría haber estado involucrada en algo más que una aventura, Ray. Van a querer entrevistarte a ti y a Emma sobre las actividades de Linda en las semanas previas a su muerte. Ray había anticipado esto. Cooperaremos plenamente con su investigación. A las 2 de la tarde, la agente especial del FBI Catherine Rivera llegó a casa de Ray con preguntas y condolencias. Era minuciosa, profesional y claramente sospechaba de la conveniente coincidencia de varias muertes y desapariciones recientes. Detective Morrison, ¿su esposa mencionó alguna vez sentirse amenazada? ¿Alguna indicación de que estuviera involucrada en algo peligroso? Agente Rivera, mi esposa y yo teníamos problemas matrimoniales. Llevaba meses distante y reservada. Si estaba involucrada en algo criminal, ciertamente no lo compartió conmigo.
¿Y la noche que Paul Henderson fue asesinado? ¿Dónde estaba su esposa? Dijo que estaba en una cena de clientes. Yo mismo trabajaba hasta tarde esa noche, así que no puedo confirmar su paradero. La agente Rivera tomó notas e hizo varias preguntas más antes de concluir la entrevista. Mientras se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Detective Morrison, en su opinión profesional, cree que la muerte de su esposa fue accidental. Ray la miró fijamente. Agente Rivera, creo que mi esposa se involucró con personas y situaciones que eran mucho más peligrosas de lo que ella imaginaba. Ya sea que su muerte fuera accidental o intencional, ciertamente era evitable si hubiera tomado decisiones diferentes. Y no tiene idea de cuáles podrían haber sido esas personas o situaciones. Ojalá la tuviera, mintió Ray sin problemas. Podría ayudarme a entender por qué mi hija tiene que crecer sin madre. Después de que la agente Rivera se fuera, Emma salió de su habitación, donde había estado escuchando la entrevista. Papá, estamos en problemas. No, Carino. Aquí somos las víctimas. El FBI solo está tratando de entender qué les pasó a tu madre y a Trevor. Descubrirán todo. Ray consideró la pregunta cuidadosamente. Diana había cubierto sus huellas expertamente. El equipo de vigilancia había sido retirado. Los pagos a clubs se habían realizado a través de canales irrastreables y la coartada de Ray para el fin de semana era sólida. Descubrirán que tu madre estaba robando dinero y teniendo una aventura con un hombre que mató a su socio, dijo Ray. Concluirán que Linda y Trevor intentaron escapar con dinero robado y se encontraron con criminales que los mataron por ello. Y eso no es lo que pasó. Ray sonrió ante la perspicacia de su hija. Eso es exactamente lo que pasó, Emma. La única diferencia es que yo sabía que iba a pasar y elegí no impedirlo. Capítulo 6. El precio de la justicia. 3 semanas después de la muerte de Linda, Ray estaba en la oficina de admisiones de Berkeley con Emma, finalizando su inscripción anticipada para el semestre de primavera. La beca, combinada con el dinero del seguro de vida, significaba que Emma se graduaría libre de deudas con oportunidades que Ray nunca podría haberle proporcionado con el sueldo de un detective. Papá, ¿estás seguro de esto?, preguntó Emma mientras caminaban por el campus. Podría aplazarlo un año, quedarme en casa contigo mientras te adaptas. Emma, tu vida está comenzando. No la pongas en pausa porque la mía se vino abajo. Tu vida no se vino abajo, papá. Tomaste el control de ella. Ray miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Emma entendía mucho más sobre los eventos recientes de lo que él le había contado, pero había elegido apoyarlo en lugar de juzgarlo. Era a la vez reconfortante y preocupante. Prométeme algo, dijo Ray mientras se sentaban en un banco con vistas al patio del campus. Prométeme que nunca dejarás que nadie te trate como tu madre trató a nuestra familia. Y prométeme que nunca te convertirás en el tipo de persona que traiciona a la gente que la ama. Te lo prometo, papá. Pero aprendí esas lecciones viéndote a ti, no por las consecuencias que mamá enfrentó. Esa noche, Ray recibió una visita inesperada. Víctor Club estaba en su puerta, con un aspecto significativamente menos seguro que en su reunión en el almacén. Detective Morrison, tenemos que hablar. Ray lo invitó a pasar, curioso por lo que había traído al facilitador criminal a su casa. Emma estaba arriba haciendo las maletas para Berkeley, dándoles privacidad para la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Me tendiste una trampa, dijo Club sin preámbulos. Sabías exactamente lo que les pasaría a tu esposa y a Calvel cuando organizaste nuestra reunión. Ah, ¿sí?, preguntó Ray con suavidad. Según recuerdo, ya estabas trabajando con ellos antes de que nos conociéramos. Sí, pero sabías que los eliminaría una vez que hubieran agotado su utilidad. Me usaste para resolver tu problema mientras mantenías tus propias manos limpias. Ray estudió el rostro de Club, notando la mezcla de ira y respeto a regañadientes en la expresión del hombre. Víctor, mi esposa y su amante eligieron robar dinero y fingir sus muertes para escapar de las consecuencias. Tú elegiste matarlos en lugar de honrar tu acuerdo. Yo simplemente les permití a ambos tomar las decisiones que definían sus caracteres. ¿Y qué decisión tomaste tú? Elegí el futuro de mi hija por encima de la vida de mi esposa, dijo Ray simplemente. Elegí la justicia por encima de la misericordia. Elegí ser el tipo de hombre que protege a su familia en lugar de permitir que sus destructores sigan adelante. Clova sintió lentamente. En mi país, te llamaríamos un zacone, un ladrón de ley, un hombre que vive según un código más fuerte que las leyes del gobierno. No soy un criminal, Victor. Soy un padre y un policía que decidió que algunas traiciones exigen consecuencias permanentes. ¿Qué pasa ahora? Tienes lo que querías.
La esposa se ha ido, la hija está a salvo. Tienes dinero y libertad. Ray consideró la pregunta. Ahora, vuelvo a ser el detective Ray Morrison, resolviendo los problemas de otras personas y llevando justicia a otras víctimas de crímenes. ¿Y si decido que eres una amenaza para mis operaciones? La expresión de Ray se endureció, revelando el mismo cálculo frío que había caracterizado su campaña contra Linda y Trevor. Víctor, tú matas gente por dinero. Yo mato gente por principios. ¿Cuál de los dos crees que es más peligroso? Claude miró a Ray durante un largo momento, luego sonrió y extendió la mano. Detective Morrison, creo que nos entendemos perfectamente. Se dieron la mano como hombres civilizados discutiendo sobre el tiempo, ambos reconociendo el respeto mutuo que existía entre depredadores que operaban con códigos diferentes pero que entendían el poder igualmente bien. Después de que Claude se fuera, Ray encontró a Emma sentada en las escaleras, habiendo escuchado obviamente la conversación. Papá, ¿quién era ese hombre? Alguien que ayudó a tu madre a desaparecer permanentemente, dijo Ray. Alguien que no será un problema para nosotros. Habrá otras personas que puedan ser un problema. Ray se sentó junto a su hija en las escaleras. Emma, cuando eliges destruir a las personas que amenazan a tu familia, aceptas que otras personas peligrosas puedan darse cuenta. Pero esas personas también entienden la fuerza y la respetan. Así que estamos a salvo. Estamos más seguros de lo que estábamos cuando tu madre estaba viva y creando caos en nuestras vidas, dijo Ray. Pero Emma, necesitas entender algo importante. Lo que le hice a tu madre, eso fue justicia para nuestra familia. Pero también fue una lección que me cambió permanentemente. No soy el mismo hombre que era hace un mes. Emma se apoyó en el hombro de su padre. Sigue siendo el hombre que me llevó al hospital cuando mamá quería ir a una fiesta. Sigue siendo el hombre que puso mi futuro por delante de todo lo demás. Esas son las partes de ti que me importan. Una semana después, Emma se fue a Berkeley con 2 maletas, un portátil que Ray le había comprado y suficiente dinero en su cuenta para centrarse en los estudios en lugar de en la supervivencia. Ray la llevó al aeropuerto, ambos entendiendo que esta despedida marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Llámame cada semana, dijo Ray mientras estaban en el control de seguridad. Lo haré. Y papá, gracias. Por protegerme. De mamá, de todo. Eso es lo que hacen los padres, cariño. Eliminamos las amenazas al futuro de nuestros hijos. Emma lo abrazó con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Ve a construir la vida que te mereces. Ray vio a su hija desaparecer por el control de seguridad, sintiendo una satisfacción más profunda que cualquiera que hubiera experimentado en su carrera policial. Emma se convertiría en médico, ayudaría a la gente, formaría su propia familia algún día. Y lo haría todo libre de la influencia tóxica de una madre que había valorado el dinero y la emoción por encima del bienestar de su propia hija. El camino a casa llevó a Ray a pasar por la marina de donde el yate de Trevor Caldwell había partido para su último viaje. El espacio en el muelle estaba vacío ahora, marcado solo por una pequeña placa conmemorativa que mencionaba 2 vidas perdidas demasiado pronto. Ray se detuvo a leer la inscripción, notando cómo retrataba a Linda y Trevor como víctimas de circunstancias trágicas en lugar de arquitectos de su propia destrucción. La historia los recordaría como amantes desafortunados que murieron en un accidente de barco, no como ladrones y asesinos que encontraron la justicia de la que habían escapado a través de los canales legales tradicionales. Esa noche, Ray regresó al trabajo por primera vez desde la muerte de Linda. Sus colegas le ofrecieron condolencias y apoyo, todos creyendo que estaban ayudando a un viudo afligido a adaptarse a la paternidad soltera. Carl Brennan se acercó al escritorio de Ray con un nuevo expediente. Ray, sé que todavía estás lidiando con todo, pero nos ha llegado un caso de violencia doméstica que necesita a alguien con tu experiencia. Ray abrió el expediente y encontró fotografías de una mujer cuyo marido la había golpeado hasta dejarla inconsciente mientras sus 2 hijos pequeños miraban. El marido había sido arrestado, pagado la fianza y ya estaba amenazando a su esposa por presentar cargos. Está aterrorizada de que la mate, explicó Carl. Una orden de alejamiento estándar no vale ni el papel en el que está impresa. El tipo tiene conexiones, dinero, abogados. Ray estudió las fotografías de la mujer maltratada y pensó en Emma tirada en el suelo del hospital, en Linda riéndose del dolor de su hija, en la justicia retrasada siendo justicia denegada. Me haré cargo del caso, dijo Ray. Ray, ¿estás seguro de que estás listo para algo tan pesado? Ya has pasado por suficiente últimamente. Ray levantó la vista hacia su compañero con el mismo enfoque frío que había caracterizado su campaña contra Linda y Trevor. Carl, estoy exactamente listo para este tipo de caso.
Algunas personas piensan que están por encima de las consecuencias. Es nuestro trabajo demostrarles que están equivocados. Mientras Ray comenzaba a revisar el expediente de violencia doméstica, sintió la familiar satisfacción de alinear sus principios personales con sus responsabilidades profesionales. Linda y Trevor le habían enseñado que, a veces, la justicia requería ir más allá de las limitaciones de los sistemas legales y las convenciones sociales. Ray Morrison había aprendido a ser juez, jurado y verdugo cuando era necesario. Y siempre había gente que necesitaba aprender que traicionar a víctimas inocentes tenía consecuencias permanentes. Capítulo 7. La nueva normalidad. 6 meses después de la muerte de Linda, Ray se había establecido en una rutina que equilibraba su trabajo policial con videollamadas regulares a Emma en Berkeley. Su hija prosperaba académicamente y se había unido a la Sociedad de Honor de Premedicina, construyendo la vida que merecía lejos de los escombros de su antigua dinámica familiar. Ray también se había convertido discretamente en el detective de referencia del Departamento para casos de violencia doméstica y traición familiar. Su tasa de éxito en estos casos era notable, aunque sus métodos se habían vuelto más creativos y menos tradicionales. El expediente en su escritorio esta mañana involucraba a Rebecca Martínez, una enfermera cuyo exmarido había violado su orden de alejamiento 3 veces en el último mes. David Martínez era un concejal de la ciudad con conexiones políticas y abogados caros que habían logrado reducir cada violación a sanciones mínimas. Anoche, David había irrumpido en el apartamento de Rebecca mientras ella trabajaba en el turno de noche en el hospital. No la había herido físicamente, pero había dejado un mensaje claro. Fotos familiares con la cara de Rebecca tachada y una nota que decía: "No puedes esconderte para siempre". Ray estudió las fotos de la escena del crimen mientras tomaba su café matutino. David Martínez era exactamente el tipo de hombre que creía que su posición y sus conexiones lo hacían intocable. Estaba a punto de aprender lo contrario. Carl Brennan se acercó al escritorio de Ray con la expresión exasperada que había estado luciendo con más frecuencia últimamente. «Ray, Asuntos Internos quiere hablar contigo sobre el caso Martínez». «¿Qué pasa con él?» «Sobre tus técnicas de interrogatorio. Aparentemente, Martínez afirma que lo amenazaste durante el interrogatorio de ayer». Ray recordó su conversación con David Martínez. El hombre se había sentado en la sala de interrogatorios con su abogado, explicando con suficiencia que su visita al apartamento de Rebecca fue un malentendido, que simplemente había estado recuperando bienes personales que había dejado allí meses atrás. «Le dije al señor Martínez que los hombres que aterrorizan a las mujeres tienden a tener finales desafortunados», dijo Ray. «Puede que haya mencionado que los abusadores domésticos tienen una alta tasa de muertes accidentales y desapariciones sin resolver». «Dios, Ray, no puedes decir cosas así a los sospechosos». «¿Por qué no? Es estadísticamente preciso». Carl se sentó en el borde del escritorio de Ray, bajando la voz. «Mira, sé que has pasado por un infierno con la muerte de Linda, y sé que estos casos te tocan de cerca. Pero estás empezando a poner nerviosa a la gente». «¿A qué gente?» «A los jefes. Creen que estás demasiado involucrado emocionalmente en los casos domésticos. Se habla de reasignarte a delitos contra la propiedad o investigación de fraudes». Ray sintió que el familiar cálculo frío se apoderaba de él. Ser transferido lejos de los casos de violencia doméstica limitaría su capacidad para ayudar a víctimas como Rebecca Martínez. Más importante aún, enviaría el mensaje de que el departamento estaba protegiendo a los abusadores por encima de las víctimas. «Carl, ¿crees que David Martínez va a dejar de amenazar a su exesposa porque lo arrestamos de nuevo?» «Probablemente no, pero... ¿crees que el sistema legal va a proteger a Rebecca Martínez de un hombre con conexiones políticas y abogados caros?» Carl se movió incómodo. «Ray, trabajamos dentro del sistema. Así es como funciona esto. El sistema le falló a mi hija cuando su madre priorizó los cócteles sobre los ataques al corazón», dijo Ray en voz baja. «El sistema le falló a Linda cuando le permitió robar y asesinar sin consecuencias, hasta que alguien fuera del sistema impartió justicia. Y el sistema le está fallando a Rebecca Martínez ahora mismo mientras debatimos sobre técnicas de interrogatorio». Esa tarde, Ray recibió una llamada de Diana Foster, la investigadora privada que lo había ayudado a documentar el romance y el robo de Linda. «Ray, he oído que podrías necesitar ayuda externa con un caso que involucra a un concejal de la ciudad». «No he pedido ninguna ayuda». «No, pero Rebecca Martínez sí. Está aterrorizada, Ray. Sabe que el sistema legal no puede protegerla de su exmarido, y ha oído hablar de tu tasa de éxito con casos similares». Ray consideró esto. Rebecca Martínez era una enfermera que pasaba sus días ayudando a la gente a sanar.
Merecía algo mejor que vivir con miedo de un hombre que creía que su posición política le daba propiedad sobre su vida. ¿Qué tipo de ayuda ofreces? Del tipo que asegura que las personas problemáticas entiendan todas las consecuencias de sus elecciones, dijo Diana. David Martínez tiene algunas irregularidades financieras interesantes que podrían hacerse públicas si continúa acosando a su exesposa. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que involucra fondos de campaña utilizados para gastos personales, incluidos los pagos al abogado de defensa criminal que sigue sacándolo de los problemas por cargos de acoso. Ray sonrió. David Martínez estaba a punto de descubrir que sus conexiones políticas podían jugar en su contra tan fácilmente como lo hacían a su favor. Diana, creo que Rebecca Martínez merece sentirse segura en su propia casa. Me aseguraré de que lo haga. Esa noche, Ray estaba revisando expedientes cuando Emma llamó desde Berkeley. Papá, solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo estás? Estoy bien, cariño. ¿Cómo van tus clases? Desafiantes, pero bien. En realidad, llamo porque hoy recibí una carta. Es de la compañía de seguros de vida de mamá. Ray sintió un escalofrío. La investigación del seguro se había cerrado hacía meses, y la muerte se había dictaminado accidental. ¿Qué tipo de carta? Quieren entrevistarme sobre el estado de ánimo de mamá antes de morir. Aparentemente, alguien se puso en contacto con ellos sugiriendo que mamá podría haber estado planeando algo. La mente de Ray repasó las posibilidades. Alguien estaba tratando de reabrir la investigación de la muerte de Linda, ya sea la policía o alguien con conocimiento de las circunstancias reales. Emma, ¿qué decía exactamente la carta? Es de un investigador llamado Thomas Garrett. Dice que ha salido a la luz nueva información que sugiere que la muerte de mamá podría no haber sido accidental. Quiere entrevistar a los miembros de la familia sobre cualquier señal de que estuviera planeando desaparecer o fingir su muerte. Ray sintió que el familiar enfoque frío se apoderaba de él. Thomas Garrett era o bien un investigador legítimo siguiendo nuevas pruebas, o era alguien conectado con Víctor Club o los otros criminales involucrados en la muerte de Linda. Emma, no respondas a esa carta. Reenvíamela y no hables con nadie sobre la muerte de mamá sin que yo esté presente. Papá, me estás asustando. Hay algo que no me hayas contado sobre lo que le pasó a mamá. Ray consideró cuánta verdad podía manejar su hija. Emma tenía 18 años, legalmente una adulta, y ya había demostrado una fuerza notable al lidiar con el trauma familiar. Emma, la muerte de tu madre no fue aleatoria. Se involucró con gente muy peligrosa que la mató por razones que no tenían nada que ver con accidentes de barco. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sabía que estaba en peligro, y elegí no advertirle porque ella ya había elegido su camino por encima de nuestra familia. Emma guardó silencio durante un largo momento. Papá, ¿estamos en peligro ahora? Todavía no lo sé. Pero voy a averiguar exactamente quién es Thomas Garrett y qué quiere. Después de colgar con Emma, Ray volvió a llamar a Diana Foster. Diana, necesito que investigues a alguien llamado Thomas Garrett. Es un investigador de seguros que hace preguntas sobre la muerte de Linda. ¿Qué tan detallada quieres la investigación? Ray pensó en el futuro de Emma, en la vida que estaba construyendo en Berkeley, en las víctimas como Rebecca Martínez que necesitaban su protección. Quiero saber todo sobre Thomas Garrett, su historial, sus motivaciones, sus conexiones y, lo más importante, si representa una amenaza para la seguridad de mi hija. ¿Y si representa una amenaza? Ray miró los expedientes en su escritorio, las fotografías de mujeres maltratadas y niños aterrorizados, las pruebas de crímenes que quedarían impunes a través de los canales legales tradicionales. Entonces Thomas Garrett va a aprender la misma lección que aprendió mi esposa, dijo Ray. Hay personas que son demasiado peligrosas para dejarlas con vida. Capítulo 8. La prueba final. Thomas Garrett resultó ser más peligroso de lo que Ray había sospechado inicialmente, pero no de la manera que esperaba. La investigación de Diana reveló que Garrett era un exagente del FBI convertido en investigador privado que se especializaba en casos de fraude de seguros. Era legítimo, minucioso y había desarrollado sospechas sobre la muerte de Linda basándose en inconsistencias en la cronología y las declaraciones de los testigos. Más preocupante aún, Garrett había sido contratado no por la compañía de seguros, sino por alguien que se hacía llamar un ciudadano preocupado que le había proporcionado información detallada sobre el romance de Linda, el robo de fondos familiares y su presencia en el edificio de apartamentos de Paul Henderson la noche de su asesinato. Alguien con conocimiento íntimo de las actividades de Linda estaba tratando de exponer la verdad sobre su muerte, y tenía suficiente información para implicar potencialmente a Ray en su desaparición. Ray se sentó en su cocina leyendo el informe de Diana mientras planeaba su respuesta.
Quienquiera que hubiera contratado a Garrett sabía demasiado para ser descartado como una amenaza aleatoria. Era alguien que había estado observando toda la situación. Alguien que entendía las conexiones entre el asesinato de Henderson, el romance de Linda y los eventos posteriores. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Detective Morrison, deberíamos vernos. Tengo información sobre el verdadero asesino de su esposa. Esta noche, 9 p.m., en Riverside Park. Venga solo. Ray se quedó mirando el mensaje, su mente calculando posibilidades. Podría ser la persona que contrató a Garrett, o podría ser alguien completamente diferente. De cualquier manera, afirmaban tener conocimientos que podrían destruir la narrativa cuidadosamente construida en torno a la muerte de Linda. Ray respondió con un mensaje. ¿Quién es? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que sabe que no eres el único con sangre en las manos. A las 8:45 de la tarde, Ray llegó a Riverside Park, armado y alerta. El parque estaba mayormente desierto, a excepción de algún corredor ocasional y paseador de perros. Encontró el lugar de reunión especificado, un banco cerca del viejo kiosco, y esperó. Exactamente a las 9 de la noche, una mujer se acercó desde las sombras. Ray la reconoció de inmediato, aunque su mente tardó un momento en procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. «Hola, Ray», dijo Linda mientras se sentaba a su lado. «¿Sorprendido de verme?» La mano de Ray se movió instintivamente hacia su arma, pero Linda levantó las manos en un gesto de paz. «Antes de que hagas algo de lo que ambos nos arrepintamos, deberías escuchar lo que tengo que decir». Ray miró fijamente a su supuestamente muerta esposa, notando los cambios en su apariencia. Su cabello era más oscuro y corto, su rostro se veía diferente de maneras sutiles que sugerían una cirugía plástica menor, y se movía con una confianza que parecía casi ajena. «Se supone que estás muerta», dijo Ray secamente. «Lo estoy, oficialmente. Linda Morrison murió en un accidente de barco hace 6 meses. La mujer sentada a tu lado es Isabella Santos, una ciudadana de Brasil sin conexión con tu vida anterior». «¿Cómo?» Linda sonrió, la expresión no llevaba nada de la calidez que recordaba de su primer matrimonio. «Víctor Club es muy bueno en lo que hace, pero no es el único que puede organizar desapariciones. Trevor y yo teníamos un plan de respaldo». La mente de Ray repasó las implicaciones. Los cuerpos en el yate. 2 de los socios de Club que agotaron su utilidad. Trevor y yo nunca estuvimos en ese barco cuando se hundió. Nos trasladamos a otro buque a 20 millas de la costa y vimos a la guardia costera responder a la llamada de socorro. Entonces, ¿dónde está Trevor? Trevor cumplió su propósito, dijo Linda con indiferencia casual. Me ayudó a fingir mi muerte y a transferir el dinero, pero siempre estuvo destinado a ser un socio temporal. Los hombres que traicionan a sus socios de negocios no son de fiar para no traicionar a sus amantes. Ray sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. «Lo mataste. Elamine Unlastre. Igual que tú me eliminaste a mí, o al menos lo intentaste». Ray estudió a la mujer sentada a su lado, buscando rastros de la persona con la que se había casado hacía 15 años. No encontró ninguno. Era alguien que había planeado múltiples asesinatos, fingido su propia muerte y eliminado a su propio amante cuando se volvió un inconveniente. «¿Qué quieres, Linda?» «Quiero recuperar a mi hija». La sangre de Ray se heló. Emma está a salvo en California. Está construyendo una vida lejos de todo esto. Emma también es mi hija, Ray. Y ahora que he desaparecido con éxito, quiero que se una a mí en mi nueva vida. Eso no va a pasar. La expresión de Linda se endureció. No tienes elección. Contraté a Thomas Garrett para que investigara mi propia muerte. Le proporcioné pruebas de tu implicación en mi desaparición. Si algo me pasa, si no me comunico con él cada 48 horas, él irá al FBI con todo. Ray sintió que los familiares cálculos fríos se apoderaban de él, pero esta vez iban acompañados de algo más. Miedo. No por sí mismo, sino por Emma. ¿Qué pruebas? Imágenes de seguridad de ti reuniéndote con Víctor Club. Registros financieros que muestran pagos de tus cuentas a Diana Foster por equipos y servicios de vigilancia. Registros telefónicos que documentan tu coordinación con la guardia costera el día de mi supuesta muerte. Ray se dio cuenta de que había sido superado por alguien que lo entendía mejor de lo que él la había entendido a ella. Linda había anticipado sus movimientos y preparado contramedidas. Incluso si tienes pruebas, probar que estuve involucrado en tu asesinato se vuelve difícil cuando estás viva. Para testificar, pero ya no soy Linda Morrison, ¿recuerdas? Linda Morrison está muerta, y su asesinato sigue sin resolverse.
Puedo testificar sobre mi propia muerte sin admitir que sobreviví. Ray tuvo que admirar la elegancia de su plan. Linda había fingido su muerte tan convincentemente que ahora podía usar su propio asesinato como arma contra él mientras permanecía a salvo muerta a los ojos de la ley. ¿Qué quieres exactamente? Quiero que Emma sepa que estoy viva. Quiero que entienda que no la abandoné, que me vi obligada a desaparecer para protegerme de tu violencia. Y quiero que tenga la opción de unirse a mí o quedarse con su padre. Emma cree que estás muerta. Está de luto y siguiendo adelante con su vida. Emma merece saber la verdad sobre sus dos padres, dijo Linda. Sobre la madre que la amaba lo suficiente como para fingir su muerte en lugar de dejar que la usaras como un arma. Y sobre el padre que estaba dispuesto a asesinar a su esposa para mantener el control sobre su familia. Ray sintió que la ira crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Linda lo estaba provocando, tratando de incitarlo a hacer algo que probara su narrativa sobre su naturaleza violenta. Abandonaste a Emma cuando se estaba muriendo en el hospital, dijo Ray en voz baja. Elegiste una fiesta por encima de la vida de tu hija. Esa es la verdad que ella necesita saber. Cometí errores como madre, admitió Linda. Pero nunca intenté matar al otro padre de mi hija. Nunca intenté matarte, Linda. Simplemente te permití enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Y ahora tú vas a enfrentar las consecuencias de las tuyas. Linda se levantó, ajustándose la chaqueta con la misma elegancia casual que siempre había poseído. Tienes 48 horas para decidir, Ray. O me ayudas a reunirme con Emma, o Thomas Garrett destruye tu vida y tu carrera. Why is I mean ego? Entonces Emma se entera de que su padre es un asesino, y yo recupero a mi hija por defecto cuando pases el resto de tu vida en prisión. Mientras Linda se alejaba, desapareciendo en las sombras tan repentinamente como había aparecido, Ray se sentó en el banco, contemplando el giro completo de su situación. Durante 6 meses, creyó que había ganado la victoria definitiva sobre la traición y el engaño. Ahora, se daba cuenta de que la guerra apenas comenzaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Emma. Papá. Ese investigador me llamó directamente. Dice que tiene pruebas de que mamá podría seguir viva. Vuelo a casa mañana. Ray se quedó mirando el mensaje, comprendiendo que el movimiento final de Linda ya estaba en marcha. Su hija volvía a casa para saber la verdad sobre sus dos padres, y Ray tendría que decidir cuánta de esa verdad podría sobrevivir ella. Capítulo 9. Sangre y redención. El vuelo de Emma llegó a las 2:30 de la tarde del día siguiente. Ray esperó en la puerta de embarque, viendo a su hija salir de la pasarela con el paso seguro que había desarrollado durante sus meses en Berkeley. Parecía mayor, más madura, y Ray se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar verdades que completarían su transformación de niña a adulta de la manera más brutal posible. Papá, dijo Emma mientras lo abrazaba, tenemos que hablar. De todo. Del investigador, de mamá, de todo. Lo sé, cariño. Pero primero, hay algo que necesitas entender. Tu madre no es quien pensabas que era. Y yo tampoco. Condujeron a casa en relativo silencio, ambos preparándose para una conversación que definiría su relación por el resto de sus vidas. Ray había decidido, durante las horas de insomnio después de su reunión con Linda, que Emma merecía la verdad completa, sin importar las consecuencias. En casa, Ray preparó café mientras Emma se sentaba en la mesa de la cocina donde habían compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. La luz de la tarde que entraba por las ventanas parecía de alguna manera diferente, cargada con el peso de las revelaciones inminentes. Emma, antes de contarte lo que realmente le pasó a tu madre, necesito que entiendas algo. Todo lo que hice, cada elección que tomé, fue para protegerte y asegurar tu futuro. Papá, solo dime la verdad. Mamá, ¿está viva? Ray se sentó frente a su hija y la miró a los ojos, que llevaban su propia inteligencia y determinación. Sí. Tu madre está viva. El rostro de Emma pasó por una serie de expresiones: alivio, confusión, ira y, finalmente, resignación. Fingió su muerte. Sí. ¿Y tú lo sabías? Sabía que planeaba desaparecer. Sabía que estaba robando dinero y planeando abandonarnos. Organes que, su plan fracasara. Emma se reclinó en su silla, procesando las implicaciones. Intentaste que la mataran. Intenté que enfrentara la justicia por sus crímenes. La gente con la que trabajaba decidió que matarla era más rentable que ayudarla a escapar. Pero sobrevivió. Aparentment. Era más lista de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Emma guardó silencio durante varios minutos, su mente analítica trabajando en la cronología y las implicaciones. Finalmente, levantó la vista hacia su padre. ¿Dónde está ahora?
No lo sé. Pero quiere verte. Quiere que elijas entre su versión de la verdad y la mía. ¿Cuál es su versión? Ray consideró cómo explicar la narrativa de Linda sin darle más credibilidad de la que merecía. Ella cree que soy un hombre violento que intentó asesinarla para mantener el control sobre nuestra familia. Cree que se vio obligada a fingir su muerte para escapar de mi abuso. ¿Y cuál es tu versión? Mi versión es que tu madre eligió el dinero y la emoción por encima de la seguridad y el bienestar de su familia. Traicionó nuestro matrimonio, robó nuestro dinero y estuvo dispuesta a dejarte morir antes que perderse un evento social. Me aseguré de que enfrentara las consecuencias de esas elecciones. Emma estudió el rostro de su padre con la misma intensidad que había heredado de él. Papá, ¿era un asesino? Ray miró a su hija sin pestañear. Sí. ¿Mataste a mamá? No. Pero lo habría hecho, si fuera necesario, para protegerte. Has matado a otras personas. Ray pensó en los casos de violencia doméstica que había manejado en los últimos 6 meses, en los abusadores que habían desaparecido misteriosamente o sufrido accidentes fatales, en la justicia que había impartido fuera de los límites de los sistemas legales. Sí. Emma asintió lentamente, como si confirmara algo que había sospechado durante meses. ¿Lo sientes? Siento que tengas que vivir con el conocimiento de lo que soy. Pero no me arrepiento de protegerte, ni de asegurarme de que la gente peligrosa enfrente consecuencias permanentes. ¿Qué pasa ahora? Antes de que Ray pudiera responder, sonó el timbre. A través de la ventana delantera, pudo ver a Thomas Garrett de pie en el porche con una mujer que Ray no reconoció. No era Linda, pero alguien que se movía con autoridad oficial. Probablemente sea el investigador, dijo Emma. Ray es Senshio. Emma, pase lo que pase en los próximos minutos, quiero que sepas que eres lo mejor que he hecho en mi vida. Todo lo demás, todas las elecciones y consecuencias, valieron la pena para verte convertirte en la persona que eres. Emma apretó la mano de su padre. Te quiero, papá. Y confío en tu juicio más de lo que confío en el de ella. Ray abrió la puerta y encontró a Thomas Garrett acompañado por la agente especial del FBI Catherine Rivera, la misma agente que había investigado la desaparición de Linda meses antes. Detective Morrison, dijo la agente Rivera, necesitamos discutir algunos nuevos desarrollos en el caso de su esposa. Ray los invitó a entrar, notando cómo Garrett estudiaba las fotos familiares en las paredes con el enfoque intenso de alguien que busca percepciones psicológicas. El señor Garrett nos ha proporcionado pruebas que sugieren que la muerte de su esposa podría no haber sido accidental, continuó la agente Rivera. Nos gustaría hacerles a usted y a Emma algunas preguntas de seguimiento. Por supuesto, dijo Ray. Queremos cooperar plenamente con su investigación. Garrett abrió su maletín y sacó una tableta que mostraba imágenes de seguridad. Detective Morrison, ¿puede explicar por qué se reunía con Victor Club, un conocido facilitador de actividades criminales, 3 días antes de la desaparición de su esposa? Ray se vio a sí mismo en la pantalla entrando en el almacén donde había hecho arreglos para su propia desaparición falsa. Las imágenes eran lo suficientemente claras como para identificarlo, pero no incluían el audio de su conversación. El señor Club se me acercó para ofrecer servicios de protección a sus clientes, dijo Ray sin problemas. Estaba investigando su operación como parte de un grupo de trabajo sobre crimen organizado en curso. ¿Tiene documentación de esta investigación? La operación era clasificada y se llevó a cabo a través de canales federales. La agente Rivera puede verificarlo con sus superiores. Rivera tomó notas, claramente incómoda con las implicaciones jurisdiccionales de la afirmación de Ray. Garrett sacó otro archivo. Detective Morrison, los registros financieros muestran pagos de sus cuentas personales a Diana Foster Investigations. ¿Qué servicios prestó la señorita Foster? Asesoramiento de seguridad personal. Durante la desaparición de mi esposa, me preocupaba que quien la mató pudiera atacar a Emma o a mí. Y estos pagos continuaron después de que la muerte de su esposa fuera declarada accidental. Evaluación de seguridad continua. Mi esposa estaba involucrada con gente peligrosa. Emma observaba el interrogatorio con fascinación, observando cómo su padre desviaba cada acusación con explicaciones alternativas plausibles. Estaba viendo de primera mano las habilidades que lo habían convertido en un detective exitoso. La agente Rivera levantó la vista de sus notas. Detective Morrison, el señor Garrett también nos ha proporcionado el testimonio de alguien que afirma haber presenciado el asesinato de su esposa. Ray sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de testimonio? Un testigo que afirma que su esposa sobrevivió al accidente de barco y fue posteriormente asesinada por socios de Victor Club. Este testigo ha proporcionado su identidad a las autoridades federales. Todavía no.
pero han indicado su disposición a testificar a cambio de protección e inmunidad. Ray se dio cuenta de que Linda estaba forzando la confrontación final. Estaba usando al FBI para presionarlo a cooperar mientras mantenía su propia seguridad a través del anonimato. Agente Rivera, dijo Ray, si alguien tiene pruebas de que mi esposa sobrevivió a su supuesta muerte, me gustaría mucho reunirme con esa persona. Como puede imaginar, saber que Linda podría seguir viva sería significativo para nuestra familia. El testigo ha solicitado una reunión con usted y su hija mañana por la noche. Quiere discutir los términos de su cooperación con las autoridades federales. Emma habló por primera vez desde que llegaron los agentes. ¿Dónde y cuándo? Mañana por la noche, a las 8 de la tarde, en el centro comunitario de Riverside. El testigo insiste en un lugar público con múltiples salidas. Después de que los agentes se fueran, Emma se volvió hacia su padre con una expresión de sombría determinación. Va a intentar convencerme de que tú eres el villano en esta historia. Probablemente. ¿Y si no le creo? Ray consideró la pregunta cuidadosamente. Linda había pasado meses planeando esta confrontación, y no la habría organizado a menos que creyera que podía ganar. Entonces probablemente intentará matarnos a los dos, dijo Ray. Tu madre se ha convertido en alguien que elimina problemas en lugar de resolverlos. ¿Cuál es nuestro plan? Ray sonrió ante el uso de nuestro en lugar de tú por parte de su hija. Emma había elegido su bando en este conflicto y estaba preparada para luchar por él. Nuestro plan es terminar esto mañana por la noche. Permanent Amot. Tu madre tomó sus decisiones y ahora va a enfrentar las consecuencias. Papá, ¿estás seguro de esto? Una vez que hagamos lo que sea que estés planeando, no hay vuelta atrás. Ray miró a su hija, brillante, fuerte, inflexible en su lealtad a las personas que se la ganaban. Emma había heredado las mejores partes de ambos padres, pero había desarrollado la sabiduría para elegir la justicia por encima de la conveniencia. Emma, hay personas que son demasiado peligrosas para dejarlas con vida. Tu madre lo demostró cuando eligió el dinero por encima de tu vida, y lo está demostrando de nuevo al amenazar tu futuro. Mañana por la noche, vamos a resolver este problema permanentemente. Mientras padre e hija comenzaban a planificar su confrontación final con Linda Morrison, Ray sintió una sensación de plenitud. Había criado a Emma para que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentar verdades feas y tomar decisiones difíciles. Mañana por la noche, demostraría que había aprendido bien esas lecciones. La mujer que había abandonado a su hija en un hospital finalmente enfrentaría las consecuencias de traicionar a las dos personas que más la habían amado. Y Ray Morrison completaría su transformación de protector a verdugo, asegurando que el futuro de su hija permaneciera seguro, sin importar el costo para su propia alma. La justicia, había aprendido Ray, a veces requería sangre. Y mañana por la noche, tenía la intención de cobrar cada deuda que Linda Morrison tenía pendiente. Epílogo. 6 meses después, Emma Morrison se graduó summa cum laude de Berkeley con admisión anticipada a la escuela de medicina. Los periódicos locales cubrieron su logro, señalando cómo la joven había superado una tragedia familiar para destacar académicamente. El detective Ray Morrison fue ascendido a teniente y se convirtió en el investigador de crímenes violentos más exitoso del departamento. Su tasa de resolución de casos era inigualable, aunque sus métodos seguían siendo poco convencionales. Linda Morrison permaneció oficialmente muerta, su caso cerrado con la conclusión de que había sido asesinada por criminales desconocidos durante un accidente de barco. La investigación del FBI se dio por terminada cuando su testigo clave desapareció sin prestar testimonio. Thomas Garrett se retiró de la investigación privada y se mudó a Florida, donde pasó sus últimos años pescando y evitando preguntas sobre su caso sin resolver más famoso. Ni Ray ni Emma hablaron nunca públicamente sobre los eventos en el centro comunitario de Riverside esa última noche. Algunos secretos, aprendieron, estaban destinados a ser enterrados con las personas que crearon la necesidad de ellos. Emma guardaba la fotografía de su madre en su dormitorio, no por amor, sino como un recordatorio de lo que nunca se convertiría. Ray mantenía su arma de servicio limpia y lista, sabiendo que algunas amenazas requerían soluciones permanentes. Se habían elegido el uno al otro por encima de todo lo demás, y habían ganado. El precio de esa victoria era un secreto que llevarían juntos por el resto de sus vidas, unidos por la sangre y el entendimiento de que la familia protege a la familia, sin importar el costo para los demás. Ray Morrison había aprendido a ser juez, jurado y verdugo. Emma Morrison había aprendido a ser su hija en todos los sentidos importantes. Y el mundo era más seguro gracias a ambas lecciones. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin.
Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, por favor, suscríbete a este canal.